Muy bien. Dentro de las características internas de los textos informativos, pues hay ciertas cualidades que debe de tener y que debe cumplir pues para que su objetivo se cumpla. El primero es que debe de ser veraz. Es decir, toda la información que se presenta ahí debe de ser verdadera o un suceso relatado. No podemos mentir porque al ser un texto informativo, su objetivo es dar a conocer un suceso o una situación o algún acontecimiento. Y si este acontecimiento es una mentira, entonces se vuelve un cuento y cambia totalmente su estructura y cambia. También otra característica de los textos es que debe de ser claro. Se dirige a un lector de lectura media. Esto quiere decir que no es como los artículos o las notas médicas que son de un lenguaje especializado, usan tecnicismos y que obviamente pues el resto de la población no podemos entenderlos con facilidad, y por eso es que debe de ser un lenguaje claro. Ahora también debe de ser exacto, quiere decir que siempre incluye datos y hechos correctos y apegados a la realidad. También debe de tener un objetivo, es decir, que se limite, no es una reseña, no es un ensayo, no, se trata de ser objetivos. Cuando nosotros vemos las noticias, una característica, bueno, la mayoría de ellas debería de ser objetivas. Es muy raro que veamos algún conductor de noticias, salvo que sea un programa de opinión, etcétera, etcétera, dar su punto de vista con respecto a algo, porque su objetivo no es ese. Su objetivo es solo presentar la información y que el espectador genere su idea. Los periódicos tienen un apartado que se llama editorial, que es donde esta persona, el editor, generalmente es el director del periódico, emite el sentir a modo de representar, a dar su opinión, y también se presta pues para que pueda generarse ese tipo de circunstancias. Pero fuera de ahí, los textos informativos son para dar información, no para emitir opiniones ni juicios. Y puede pues este hecho se debe de incorporar a todo este proceso que estamos llevando a cabo. Y también debe de ser preciso. Si tú vas a dar una información, debes de decir lugar, fecha, hora, dar detalles para hacerlo más que sea comprobable y que sea veraz. Acuérdate, en los textos informativos la importancia es de que sea veraz. Esa es su característica más importante, que sea verdadero. Porque si no, no informa. Imagínate que yo diga, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes los agarraron? ¿Hubo heridos? ¿Qué robaron? ¿Qué fue? Y entonces empiezan a surgir y se puede provocar una histeria colectiva. Entonces, el propósito de los textos informativos es satisfacer todas las dudas, satisfacer todas las opiniones, y entonces sí, presentar la información basada y comprobable, ¿ok? Los textos informativos deben contener la respuesta a 6 preguntas bien importantes. Anótenlas, por favor. ¿Qué? ¿De qué acontecimiento se va a hablar o qué fue lo que sucedió? ¿Quién? La persona o institución que llevó a cabo la acción, sobre quién recae. ¿Cuándo? Tiempo, fecha o momento en el que sucedió. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa de que sucediera tal acontecimiento? Esas son las preguntas que debe de responder el texto informativo, y que tú y yo, como practicantes en este momento, debemos de buscar llevar a cabo. Cuando tú realices un texto informativo, eso es lo que debes de responder, ¿ok? Ahora, hay otros tipos de textos informativos que son los que vamos a ver esta semana, que sería el diccionario y la enciclopedia. ¿Y por qué decidí tomar estos textos y no una nota periodística, etcétera, etcétera? Porque me gustaría tomar ese aspecto de los textos informativos con mucho más tiempo y dedicarles quizás un parcial completo, porque realmente es bien interesante. Pero quise tomar el diccionario y la enciclopedia porque ellos también forman parte de estos textos de información. A lo mejor no responden las preguntas de dónde, cuándo, por qué, como nosotros quisiéramos, no todo lo responde así, pero sí satisface muchísimas preguntas y nos permite consultar sucesos y verificar cómo fue su proceder, su raíz, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a estarlos viendo y va a ser bien interesante también analizarlos, ¿ok?
Muy bien, el texto informativo es periodístico, pero puede no contener todas las respuestas a estas preguntas que yo les acabo de plantear. Su profundidad dependerá de la lectura que se realice, ¿ok? Entonces, pues aquí también tiene mucho que ver el título y toda la información que se va desarrollando a lo largo de este texto. Muy bien, entonces, los textos informativos, pues, son entonces herramientas muy importantes para todas estas áreas que yo les estuve explicando hace un momentito y que nos van a servir para el desarrollo. Entonces, bueno, pues esas serían hablamos un poquito sobre las características y sobre las preguntas que debe de responder un texto informativo para poder ser eso y llevar a cabo esa actividad, informar correctamente. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a brincarnos al último video y ahí voy a explicar un poquito más sobre este tipo de textos y así estaríamos concluyendo la clase de hoy. ¿Ok? Ahorita los veo.